En este vídeo voy a explicar cómo trabajar con funciones de variable real de una variable con la calculadora gráfica de GeoGebra. ¿Vale? Pulsamos aquí arriba los cuadrecitos, aquí estos cuadrecitos que hay, y damos a calculadora gráfica. Bien, entonces aquí nada, lo que podemos hacer, por ejemplo, es imaginaros, si pongo y igual a x, automáticamente me crea un deslizador, ¿vale? Voy a borrarlo. O incluso, si ponemos a, crea un deslizador. Bien, recordar que un deslizador es una representación gráfica de un parámetro, ya sea numérico o angular, ¿vale? Entonces este parámetro permite tomar valores entre un rango, ¿vale? Bien, entonces si creamos primero el deslizador y después, bueno, fijaros que si le doy aquí a la pelotita a la izquierda, aparece aquí deslizador, ¿vale? Y si yo ahora creo, por ejemplo, una función lineal igual a x, pues nada, aquí podríamos ver cómo se va moviendo esa función. Bien, ¿qué más podríamos hacer? Incluso, pues nada, que esto sea una cuadrática elevado al cuadrado, ¿vale? Y veis aquí, pues nada, en función de ese parámetro vemos, ¿vale? Pues si es cóncava o convexa, ¿vale? También, mirad, aquí también podríamos hacer lo siguiente, que el exponente sea ese parámetro. Súper curioso, veis aquí, cuando toma valores enteros, pues tenemos la cuadrática, y si no, tenemos irracionales. Ahí tenéis. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en 3, la función cúbica y x elevado a 3, ¿vale? Aquí podéis decir, oye, pero yo quiero solamente que el exponente tome valores enteros. Pues nada, tenéis que pulsarle un clic aquí en el número y el paso, perdón, aquí donde pone menos 5 y 5, y en el paso ponéis 1. Si ponéis 1, entonces toma valores enteros, ¿vale? El exponente y el deslizador. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues por ejemplo, vamos a indicarle que es una cuadrática, pero aquí por ejemplo podríamos poner x menos a, ¿no? Ahí. Y entonces esto podríamos ver que si la a es positiva, pues se mueve hacia la derecha, ¿vale? Y si es negativa, hacia la izquierda. Muy interesante, ¿no? Parece que baila, ¿no? La función. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues bueno, podemos calcular las raíces. Por ejemplo, si utilizo el cuando raíz. Bueno, esto se puede hacer desde la parte visual. Desde aquí. Aquí, si le doy a raíces y le pulso a la gráfica, me halla las raíces. Es decir, la raíz no es más que la solución de la ecuación, ¿no? De x menos 1 al cuadrado igual a 0, que sería 1. ¿Vale? Y si muevo el deslizador, pues va cambiando. Luego, si veis de comando, pone raíz entre paréntesis f, ¿vale? Que sería la función. También podemos hallar los extremos relativos. El segundo icono, y le pulsamos a la función, extremos relativos. En este caso, el extremo relativo coincide con la raíz, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? La intersección, ¿vale? De la función con los ejes. Con el eje y, es decir, lo que tenemos que hacer sería pulsar la función y luego el eje y, y tenéis ahí el C, que es el punto de corte, con el eje y de la misma forma con el eje X, que coincide con el extremo y el punto de corte, ¿vale? Fijaros aquí el comando interseca F, eje Y, interseca F, eje X. ¿Qué podría hacer más? Pues lo que podemos hacer es aquí crear un deslizador que sea, bueno, crear otro parámetro, sea x menos a cuadrado más b, y no me he hecho nada. Vale, un momento, creamos el deslizador primero, b, ¿vale? Y aquí le sumamos b. Quiero fijaros, si ahora muevo b, automáticamente me ha creado aquí los puntos de corte con el eje X, el punto de corte con el eje Y, ¿vale? Si muevo A, pues fijaros aquí, ¿vale? El punto de corte con el eje Y y X, ¿vale? Pero bueno, voy a ponerlo aquí para que veáis que el corte C sería la intersección, el punto de corte con el eje Y, D y E serían los puntos de corte con el eje X, y B el extremo, ¿vale? Además, a ver, por ejemplo, a ver un momento, quito el D y el F y el E.
¿vale? A y E, lo que veáis son las raíces, ¿vale? Tanto A como E son las raíces de la ecuación, ¿vale? Un momentito, si esto voy moviéndolo igual, ¿ves? Este va, si os fijáis, el deslizador va se desliza de 0 en 1 0 1, podríamos cambiar de la misma forma, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ver la intersección F. Un momentito porque... un momento, voy a ver aquí, voy. Vale. Tenía que darle raíz otra vez para que me quedaran las raíces. Bueno, pues ya está. Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Hemos hallado las raíces, los extremos, la intersección. Y ahora lo que voy a hacer es hallar, por ejemplo, los indicadores de crecimiento y decrecimiento, que es lo que podríamos hacer utilizando el comando si condición. Entonces lo que hacemos es si, bueno, podemos calcular la derivada, f' de x y calcular la derivada. Ahí tenéis la derivada. Y el comando es derivada n entre paréntesis. ¿Qué más podríamos hacer? Pues lo que con este comando si es si condición. Quiero que veáis aquí si condición. Entonces decimos si condición. Si la primera derivada... A ver, un momento que se me ha ido esto. Si, y ahora digo, si la primera derivada es mayor que 0, ¿vale? Grafícamela en la función. Entonces lo que hace es graficar esa parte. Bueno, aquí el color, para cambiar el color, le pulsáis a los tres botoncitos, estos que tenéis aquí, ¿vale? Si queréis estos tres botoncitos, configuración, y en color, ¿veis? Esa sería la parte creciente, ¿vale? Donde la primera derivada toma valores positivos, ¿no? Entonces, de la misma forma, podéis hacer, bueno, podéis duplicar esto. Podéis duplicar la entrada, le pulsáis esos tres botoncitos, esos tres puntitos, duplicáis la entrada y dice si la primera derivada toma valores negativos, tenéis la otra parte, entonces la parte creciente y la parte decreciente, ¿vale? Le damos al botoncito, lo quitamos. Igual que los puntos de intersección los podemos quitar si queremos, ¿vale? Bueno, ya tenemos el máximo y el mínimo. Este B de aquí era el máximo, ¿no? El extremo B. Y en B podríamos, por ejemplo, mirar. Si le pulso un clic en B y le doy a configurar, y aquí en rótulo puedo poner máximo. Y entonces aparece máximo aquí. Puedo mover este texto pulsando un clic con el botón izquierdo pulsado. Bueno, pulsando el botón izquierdo. O el botón izquierdo pulsado y podéis mover el texto, ¿vale? Podéis poner ahí el máximo. Máximo no es un máximo, es un mínimo, perdonad. Es un mínimo. Bueno, pues... a ver, ¿qué más? ¿Qué alguna cosita más podemos hacer? Ah, sí, podemos graficar su pendiente. Entonces aquí no tiene el comando pendiente, pero sí que podemos hacer lo siguiente. Vamos a quitar todos los puntos y vamos a calcular, vamos a hacer un punto sobre la función. Le damos al punto y le pulsamos sobre la función. Ese punto es un punto en la función. Quiero que veáis que veis punto F, ¿vale? Este punto se puede mover, ¿vale? Si le pulsamos aquí elige, lo podemos mover sobre la función y está en la función, ¿eh? Bien, ahora sobre ese punto podemos crear una recta tangente. A ver, una recta tangente. En este caso, a ver si me permite crear aquí. En este caso creo que no vamos a poderlo hacer. A ver si podemos tangente. No, no podemos crear. Un momentito, a ver si podemos crearla. Pero vamos, lo vamos a hacer de otra forma. Un punto. Ah, bueno, sí, mira, ahí lo tenéis. Bueno, le he dado un punto a G y luego otro punto sobre la función con dos puntos. Y entonces si muevo el G... Ah, no, pero es tangente. Esta no vale. Esta función. Bueno, pues nada, esta no podemos crear la recta tangente, pero no pasa nada. Lo que podemos hacer es... A ver un momento, el G lo voy a borrar. En la calculadora gráfica no, pero donde podemos utilizar el comando tangente, la recta tangente. A ver, un momento que diga recta. No. Lo que puedo hacer es crear un punto
mira, que sea el siguiente. Con el comando X y entre paréntesis G, ¿vale? Eso sería el punto, la coordenada. Este sería la coordenada X del punto G, ¿vale? Y luego la primera derivada sobre ese punto G, ¿vale? Esto me estaría dando los puntos, ¿vale? Los puntos de la primera derivada. Es decir, sería la coordenada del punto G y luego la primera derivada respecto a ese punto, ¿vale? Si yo muevo G, se mueve J. Bueno, pues digamos que eso es el lugar geométrico también, pero esta H, si yo ahora le activo el rastro, le pulso sobre el punto y doy a mostrar rastro, fijaros, ¿vale? Lo que estáis viendo ahora es la primera derivada respecto a esa función, ¿vale? Voy a quitar aquí. Entonces, si ahora lo que hacemos es bueno, incluso podemos crear un segmento aquí, no sé si aquí en esta parte creo que en esta no podemos crear un segmento, es que está limitada la calculadora gráfica. Segmento GH no va. Vale, pues nada, entonces lo que sí que podemos hacer es graficar la primera derivada. Si pongo F la primera derivada, veis ahí la primera derivada, ¿vale? Entonces si yo muevo G ahora, podéis ver que esos puntitos, ¿vale? Generan, ¿vale? El rastro de esos puntos, ¿qué hace? La primera derivada, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí quería contaros en este vídeo. Y ahora después pues voy a hacer otro vídeo con otro tipo de función. Ah, no, espera, quería también hallar la tabla de valores. Aquí tenéis la función, si dais a los tres puntitos y decís tabla de valores, podéis calcular la tabla de valores entre un valor inicial y un valor final y con un paso. Por ejemplo, decís un paso 0,5 y os calcula directamente la tabla de valores. Aquí la tenéis entera, ¿vale? Una pasada. Además, si le pulsáis sobre estos puntitos, pues nada, podéis editar y podéis decirle que ahora no esté sobre -5, sino sobre -7, ¿vale? Y veis ahí los puntitos, veis los puntitos que ha generado, ¿vale? Luego otra cosa, si con el botón izquierdo pulsáis y movéis el eje de coordenadas, el rastro del punto desaparece, ¿vale? Bueno, aquí podemos quitar estas cositas para que no veáis. Vale, ya está. Un momento. Este podemos quitar el rastro otra vez, pulsando el botón derecho y quitárselo. Y se lo quitamos. ¿Vale? Pues nada, pues hasta aquí el vídeo. En otro vídeo voy a graficar otro tipo de funciones y explicaré alguna cosita más.